Muy bien, ahora sí, buenos días. Vamos a empezar la presentación de modalidad 40. Buenos días. La modalidad 40 no es otra cosa más que un esquema que actualmente existe en la ley para poder mejorar sustancialmente nuestras cotizaciones, acumular semanas, y vamos a explicar un poquito más a detalle quién puede y debe de entrar, incluso no solamente que tenga la oportunidad, sino que debe hacer el esfuerzo lo mejor que pueda para que se pueda incorporar a este esquema que tiene la Seguridad Social y así facilitarle el derecho a una buena pensión. Voy a presentar o hacer la presentación y de aquí iremos platicando detalles de la misma. Muy bien. Espero que alcancen a ver. Permítanme. Muy bien. Vamos a platicar entonces de la modalidad 40, qué es la modalidad 40, cuáles son las oportunidades que tiene la modalidad 40, cuál es el objetivo y cuáles son las estrategias a seguir para modalidad 40. En primer caso, ¿qué es la modalidad 40? Es el régimen de continuación voluntaria y eso está marcado en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social en la Ley 97. Y este es un tema bien importante. Mucha gente pregunta hoy, oye, tengo el requisito, ¿tengo la posibilidad de contratar modalidad 40? Sí, siempre y cuando cotices en el Seguro Social. Oye, pero ¿de qué ley? No importa, es cualquiera de las dos leyes. Puede ser ley 97, ley 73, ley 73, ley 97, siempre y cuando seas cotizante del Seguro Social, tienes acceso a contratar la modalidad 40 y ahorita vamos a explicar cómo, ¿ok? Porque no puedes trabajar con un patrón y darte de alta en la modalidad 40. Pero finalmente, ¿quieres saber más acerca de la modalidad 40? Viene toda la explicación en el artículo 218 de la Ley del Seguro Social 1997. Entonces, ¿quién puede contratar la modalidad 40? La puede contratar cualquier persona que esté en Ley 73 o Ley 97. Simple. Cuando preguntes nuevamente, estoy en modalidad 40, es si cotizas al Seguro Social, puedes acceder a contratar la modalidad 40. Así de sencillo. Oye, pero no sé si soy de la modalidad 40 o no. Otra vez, la modalidad 40 no importa si eres ley 73 o ley 97, solamente sí va a tener un efecto diferente la modalidad 40 para ley 73 que para ley 97. O sea, quiere decir que una persona puede contratar modalidad 40 en ley 97, pero tal vez no le sirva de nada comparado con seguir cotizando con un patrón, a diferencia de una persona que sí esté en ley 73, esté cotizando con un patrón y quiera contratar modalidad 40, porque aquí podemos contratar modalidad 40, repito, independientemente si soy ley 73 o ley 97, con un salario más alto al último que yo venía reflejando con un patrón. ¿Vale? Entonces, este es un tema importante que tenemos que tener en cuenta. Segundo punto, a ver, el tema de la modalidad 40 es que yo ya no puedo estar cotizando con un patrón, tengo que estar dado de baja del régimen obligatorio, que no hayan pasado más de 5 años de que me di de baja y entonces, sí, siempre y cuando de mi fecha de baja hacia atrás tengo al menos un año de cotización, puedo contratar modalidad 40. Y lo voy a hacer con el último salario que yo haya registrado, donde el salario mínimo va a ser el que rija en el año en que yo, digamos, pago la modalidad 40. Aquí es donde entra la importancia de conocer un poquito el tema si voy a pagar retroactivo, porque en los retroactivos también voy a pagar de acuerdo al año en el que estoy contratando la modalidad 40. Ojo, puedo contratar la modalidad 40 del 2018 para acá, siempre y cuando no haya cotizaciones de esa fecha a este entonces, pero si quiero contratar con el salario topado, va a ser con el salario topado del 2018, ¿ok? El salario topado son el límite de las 25 UMAS. Al día de hoy la UMA está en 96.22 y multiplicado por 25 nos da un total de 2,405 pesos con 50 centavos diarios. Nadie puede cotizar más bien con un salario más alto que esa cantidad al Seguro Social. Puedes ganar 250,000 pesos mensuales,
pero ante el Seguro Social solamente reflejas como si ganaras 72, 74,000 pesos al mes. Muy bien. Así de simple es la modalidad 40, los requisitos, repito, tengo que estar dado de baja, no hayan pasado más de 5 años, y de los 5 años de mi baja hacia atrás, tengo al menos que tener al menos un año de cotización. Por eso también no todos son candidatos para contratar la modalidad 40. Mucha gente que dejó de cotizar más de 5 años, aunque haya tenido buenos salarios, no puede entrar a contratar modalidad 40, tiene que volver a cotizar cuando menos un año para cumplir con el resto de los requisitos. Al ratito vamos a explicar un poquito más a detalle de eso. ¿Cuál es la oportunidad? Bueno, pues que en la modalidad 40 voy a seguir teniendo ciertos derechos, ciertos beneficios. Voy a estar cotizando o pagando seguros de invalidez y vida, mi seguro de retiro y cesantía en edad avanzada y vejez. Voy a incrementar mis semanas de cotización. Puedo registrarme con un salario más alto y además de todo esto voy a estar haciendo aportaciones a mi Afore en el ramo de retiro, cesantía, vejez y en mi cuota social. Lo único que no incluye la modalidad 40 es el servicio médico y aquí otro plus, no tengo riesgos de trabajo. Actualmente existe otro esquema que se llama modalidad 10 para trabajadores independientes, donde también puedo reflejar un salario más alto con ciertas características. Por ejemplo, aquí modalidad 40 puedo pagar retroactivo, en modalidad 10 no, solamente puedo pagar a futuro. Lo que pague ahorita será a partir del siguiente mes. Y ahí sí, en modalidad 10 incluye servicio médico y riesgos de trabajo. Modalidad 40 no, pero ¿qué pasa si estoy pagando modalidad 40 y a los 2 años me muero? Mi familia va a poder cobrar una pensión por viudez, mi esposa, mis hijos por orfandad. Si yo llego a la edad mínima para cesantía o retiro, entonces estas semanas también sirvieron para mejorar mi cálculo de pensión. No solamente que, pues obviamente puede ser el salario que yo quiera reflejar, sino que también suma en tema de semanas de cotización. Y además, una parte de lo que yo pago en modalidad 40 se convierte en ahorro porque cuando yo me pensione, la parte que corresponda a retiro la voy a recuperar en mi resolución. Después de recibir mi primer pago, me acerco a mi Afore y parte de los pagos que yo hice en modalidad 40 van a quedar en ahorro que voy a recuperar. Entonces, es muy benéfica la modalidad 40, es una muy buena oportunidad que se tiene. Por eso le repito a la gente que tiene oportunidad de contratar de modalidad 40 y lo puede hacer con un salario más alto, hágalo. ¿Ok? La primera pregunta que hacen es, ¿me conviene? En términos generales yo les diría que sí. Obviamente no se avienten al agua sin saber nadar, pero sí es básico que tengamos esto como parte de nuestro proyecto de retiro. ¿Cuál es el objetivo de la modalidad 40 principalmente? No solamente, repito, es acumular semanas de cotización, sino también incrementar mi salario base de cotización, lo que va a ayudar a que mi promedio de las últimas 250 semanas mejore. Y la ventaja que tiene la modalidad 40 contra el régimen obligatorio en la parte de costos es que es más económico ahorita. Y aunque suba con el paso de los años, a partir del 2023 va a seguir siendo más económico que en el régimen obligatorio. Por eso es que muchas personas, a veces cuando quieren contratar modalidad 40 con un patrón, el patrón los da de baja, siguen trabajando. No es lo recomendable, pero pues en ocasiones estila así. Tienen la oportunidad de que sus cuotas de pago sean menores, incluso el patrón técnicamente les debería de pagar un poquito más. Pero bueno, eso, repito, ya sería cuestión de analizarlo con cada uno de ustedes. Entonces, ¿cuánto es lo que voy a pagar en la modalidad 40? Ahorita se paga el 10% del salario de cotización que yo quiera reflejar. Y voy a poner un ejemplo. ¿Ok? En tema de costos, bueno, a partir del 2023 viene un incremento donde el costo de la modalidad 40 con el salario topado ahorita cuesta por día 242 pesos con 35 centavos. ¿Okay? A partir del 2023 va a costar un poco más hasta llegar al 2030, donde si se dan cuenta en esta gráfica, el costo va a casi duplicar. Y estoy hablando a factor valor presente, porque esto todavía hay que sumarle el efecto inflacionario. Quiere decir que una persona para pagar modalidad 40 en los últimos 4 o 5 años de su vida laboral cotizado, ahorita pagaría promedio, vamos a pensar que por año
con estos 242.35, pagaría por año 88,000 pesos, pero para el 2030 sería un pago de 452.23 por 365, 165,000 pesos, o sea, casi el doble de lo que se paga en este 2023. Y estoy hablando del factor valor presente. Sumen la inflación y la gente que no se esté preparando, que cumpla sus 40 y más bien que cumpla ahorita sus 50, 52 años, tal vez para cuando esté pagando modalidad 40, de los 55 a los 60, va a estar invirtiendo una muy buena cantidad. Te estás preparando, estás llevando ahorita un ahorro que genere rentabilidad por encima de la inflación. Si no lo estás haciendo, vale la pena que te asesores y con eso también te puedo ir ayudando. ¿Cuál es el objetivo de la modalidad 40? Nuevamente es lograr una pensión exitosa de acuerdo a mis necesidades financieras. Esto es bien importante porque mucha gente se incorpora a la modalidad 40 porque el compadre, la comadre, el vecino, el amigo, el ex jefe, el ex compañero lo hizo y le fue bien, pero no necesariamente a todos nos va a ir en el mismo tenor. Tenemos que revisar nuestra situación para saber cómo va a impactar realmente la modalidad 40. Yo he hecho ejercicios con personas que pagando un año la modalidad 40 no les sirve. Tendrían que pagar 2 o 3 años y para muchos, obviamente, repito, la cantidad a pagar llega a ser, sí, un poco fuera de sus posibilidades. Que les va a servir, sí, repito, en términos generales les sirve, pero pues obviamente la parte económica al momento de empezar a pagar modalidad 40, considerando que algunos se tienen que dar de baja, recuerden que no pueden estar trabajando con un patrón, algunos quieren conservar sus servicios médicos y la única opción es hacerlo con un patrón, no pueden darse de baja de forma inmediata a menos de que paguen otra modalidad, que es la modalidad 33, o gente que a lo largo de su vida siempre ha vivido al día y que en este momento no cuenta con los recursos para invertir, a veces más del 50 o 60% de su salario libre. Entonces, sí, no son cantidades sencillas, pero el objetivo es mejorar mi pensión y tener una pensión exitosa. Y aquí la parte de pensión exitosa es una parte muy abierta, porque una pensión exitosa puede ser que alguien gane 5,000 pesos más de lo que iba a ganar y ya es una pensión exitosa. Y hay gente que incluso ganando 60, 65,000 pesos mensuales apenas le alcanza para la mitad porque sus salarios actualmente son muy altos y su estrategia, aunque le sirvió para mejorar el pago o el promedio salarial, sus necesidades económicas son mayores. Por eso, repito, cada quien tiene que ver sus posibilidades y sus necesidades. Al incrementar mis semanas va a mejorar mi pensión. Aquí es donde entramos en el hecho de que a mayor cantidad de semanas, mejor se toma en cuenta el factor de los incrementos anuales, lo cual por incrementos anuales significa que por cada año de cotización después de las 500, yo voy a tener esto como un porcentaje mayor de incremento. Y aquí hay un ejemplo de una persona que con su importe de pensión serían apenas 50,000 pesos, pero son casi 400,000 pesos de incrementos. La suma de esto, ya tomando en cuenta el factor de la edad, pues sí le da una pensión mucho más alta, repito, con el 75%, de acuerdo al artículo 171 de la ley del 73, donde una persona que pueda mejorar su promedio salarial con una buena cantidad de semanas tiene muy buen alcance de pensión. Y repito, aquí el tema de mejorar modalidad 40 es que yo puedo revisar de acuerdo a los días de cotización, que van a ser 1,750 los que voy a calcular, si yo logro mejorar el promedio salarial de estos años. Esta es una persona que en salarios, fíjense, en los últimos casi 5 años, que son 1,750 días, para un total de 4 años, 10 meses, en total tendría 1,389,000 pesos de aportaciones o de cuotas de salario, perdón, reflejado diario, pero realmente su promedio en estos 1,750 días serían 794. Si yo en estos últimos 5 años me voy a un salario más alto, puedo mejorar sustancialmente esta cantidad y al dividirlo entre 1,750 días, el promedio va a subir. Aquí es donde entra el tema de la estrategia y la asesoría. Ustedes lo pueden hacer, claro, ahí están los datos, ahí están los números. ¿Quieres una ayuda para tener realidad o certeza del resultado? Asesórate. ¿Por qué? Pues porque te vamos a ayudar
en mi caso, te ayudaría a que tengas una buena consideración respecto a los montos reales que vas a calcular para tu pensión. Ahora bien, ya que tenemos entendido de que la modalidad 40 es un régimen para cotizar en el Seguro Social, que lo tengo que hacer sin un patrón, que puedo incrementar semanas, que sigo conservando derechos como las pensiones por invalidez, viudez, orfandad, también puedo mejorar, obviamente, mi promedio salarial y eso va a ayudar a que yo tenga una mejor pensión. Tenemos que tomar en cuenta la estrategia. La estrategia es individual, no hay una estrategia fija para cada persona. Hay gente que ha pagado 6 meses la modalidad 40 y les ha servido muy, muy bien. Hay gente que ha pagado 5 años la modalidad 40 y con estos 5 años incluso se pasa 2 meses, regala 2 meses de pagos al Seguro Social y a veces su resultado tampoco no es tan alto como el que una persona tenga con 1 año de cotizaciones en modalidad 40. Por eso, repito, hay que ver las posibilidades, las opciones, las necesidades, los retos y las características de cada persona para ver cuál va a ser su estrategia más adecuada. La modalidad 40 la puedo contratar de forma presencial o en línea. De forma presencial puede ser retroactiva, siempre y cuando tenga el hueco para contratar la modalidad 40. Recuerden que puedo contratar la modalidad 40 siempre y cuando no hayan pasado más de 5 años. Entonces, yo puedo contratar una retroactividad hasta de 5 años, ¿ok? Y si lo hago en línea, este es un contrato en modalidad 40, que lo hago en la subdelegación, y lo puedo hacer también en línea, en servicios digitales del Seguro Social, y aquí viene la inscripción a la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Se darán cuenta que no aparece la modalidad 40 como tal, porque la modalidad 40 es el, digamos, sobrenombre de la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Y por último, repito, la contratación presencial me permite contratar con hasta 5 años de retroactividad. Aquí un ejemplo de una persona que se dio de baja el 12 de julio del 2017, bueno, tiene hasta el 12 de julio para pagar la modalidad 40. Y esto obviamente va a tener que cubrir cuotas de actualización y recargos. Básicamente, esta es la presentación de modalidad 40. No tiene mucha ciencia o complicación en cierta forma, pero la realidad es que cada escenario, repito, tiene que evaluarse y registrarse en un estudio que pueda darnos realmente la certeza de los resultados y las posibilidades de alcance de cada persona. No es algo sencillo de hacer. Yo no les digo que lo hagan forzosamente con alguien, que lo hagan, por ejemplo, con un especialista, como en mi caso, lo pueden hacer ustedes, pero tener la certeza de que lo que van a invertir realmente les dé el resultado que ustedes aspiran tener y que los trámites siguientes y posteriores a los pagos que realizaron realmente les traiga el beneficio económico, porque si no, imagínense cuántas personas hacen un gran esfuerzo, un gran sacrificio por pagar modalidad 40, tienen que pedir prestado, tienen que sacrificar a lo mejor parte de sus ingresos o de sus gastos, tienen que apoyarse con la familia, no sé, he visto cada caso en los últimos 8 o 9 años que me dedico a esto y la realidad es que me topo con gente que le fue bien, a secas. ¿Le puedo ir mejor? Estoy seguro que sí. O sea, estoy seguro de que si hubiéramos hecho una planificación con tiempo, con seguimiento, con actualización, con revisión de datos, con otro tipo de circunstancias atenuantes a sus posibilidades, esta gente hubiera podido lograr un buen resultado. Pero, repito, aquí sí ya dependerá de cada uno de ustedes que decidan y quieran buscar la manera de lograr un resultado exitoso y con gusto puedo ayudarles a resolver sus dudas. La idea de esta presentación es que fuera una presentación corta, que pudiéramos platicar a detalle con algunas personas. Al final, no todos se conectaron, pero pues con las personas que tuvieron la oportunidad de conectarse, quedan mis redes sociales. Espero que sea útil y les pueda servir para tomar buenas decisiones en el futuro. Voy a responder algunas preguntas que tengo en mi chat de Facebook. Me preguntan, en febrero del 97 comencé a cotizar en el Seguro Social, tengo más de 500 semanas cotizadas.
Bueno, realmente esto no tiene que ver con la modalidad 40. ¿Qué aforo me toca? Hay una, digamos, la pregunta es si en qué aforo estoy. Puedo revisarlo, pueden revisarlo en la página de la CONSAR y ahí con su número de seguridad social les dice en qué aforo se encuentra. ¿Con qué ley o modalidad me estaría pensionando? Entiendo que es sobre el mismo comentario anterior, ley 97, perdón, febrero del 97, es ley 73, siempre y cuando haya cotizaciones antes del 1 de julio del 97. ¿Quedará grabado? Sí, de hecho se está grabando, la voy a subir a mis redes sociales. Y la otra pregunta es una duda, mi esposo tiene una pequeña pensión por accidente de trabajo, es temporal por 2 años, cuando él le toque pensionarse por 60, ¿la afecta para la modalidad 40? No entiendo bien esa pregunta. O sea, si su esposo ahorita está pensionado por accidente laboral, él puede, después de estos 2 años, después de la temporal, puede incorporarse nuevamente a cotizar y puede hacerlo por medio de la modalidad 40 y entrar a la modalidad 40. Como ya lo expliqué, le puede servir para mejorar su promedio salarial. No hay más preguntas. Espero que esta charla haya sido de su agrado. Trato de ser lo más claro y conciso posible, pero obviamente dependerá de ustedes que se acerquen a preguntarme su caso más en particular. Con gusto lo revisamos y checaremos alguna alternativa que les pueda ser útil para su proyecto financiero de retiro. Que tengan muy buen día, buen fin de semana. Traten de no gastar mucho ahora en el Buen Fin. Mejor gástenlo en ahorro, que el ahorro es fundamental para crear cualquier proyecto financiero y sobre todo un proyecto financiero sólido, sustentable y que les traiga rentabilidad en el futuro.